para alcanzar a discutir un ratito con Itza. Vamos a ver esta vez el apartado 3 y 4 específicamente del capítulo del espacio social en la EFEB. Bueno, aquí lo que encontré es que antes que nada este capítulo sobre todo parece que es una serie de notas de carácter metodológico, en lo que se trata de, no se define directamente el espacio, sino que se dice un poco algunas de sus características para analizarlo y algunas de sus características para empezar a entenderlo. Entonces, por eso yo digo que es un capítulo metodológico, pero quizás ahora lo podamos discutir más. Pero sobre todo lo que yo encontré, no sé si ustedes también lo notaron, es que es en este capítulo precisamente donde el EFEB plantea, sin llamarlo de esa manera, la cuestión de la escalaridad. Y ahorita vamos a ver un poco a qué me refiero. Bueno, la idea central de este aporte metodológico es el hecho de que no existe un espacio social, sino que existen varios espacios sociales y que existe una multiplicidad ilimitada de espacios sociales. De hecho, el EFEB en algún momento en el texto dice, hace como un poco la referencia a la idea de cómo cartografiar un espacio social y cómo se pueden ir cartografiando varios espacios sociales sobre un solo espacio. Entonces llega a la conclusión de que no existe pues uno solo en el espacio social, sino que existen varios y que estos pueden ser ilimitados. Y aquí me da un primer sentido de escalar al señalar que con el crecimiento y el desarrollo ningún espacio llega a desaparecer. Eso me parece un poco cercano a esta metáfora de cómo nos podemos ir acercando y nos podemos ir alejando, pero los espacios sociales siguen existiendo y siguen teniendo relaciones diferentes, y a lo mejor si estamos viendo un mapa mucho más ampliado, vamos a ver relaciones sociales más grandes, pero si nos enfocamos en un punto específico, digamos lo local, seguimos viendo una red de relaciones sociales densas. Por eso es que él señala esto, que lo mundial no abole lo local, sino que ambos son procesos de relaciones sociales que además yo diría densas, quizás en algunos puntos específicos, lo que él llama lugares, las relaciones son ligeramente menos densas, pero sigue habiendo relaciones sociales y sigue habiendo espacios sociales múltiples. Y en este sentido, Lefebvre llega un poco a la misma idea que Marx siempre propone, que en realidad los espacios son solamente abstracciones concretas, y hay que pensar que las abstracciones siempre tienen una función de presentación pedagógica. En realidad, lo concreto material es más complejo que la abstracción. En realidad, la abstracción solamente tiene una función explicativa. La abstracción es lo que nos permite hasta cierto punto superar en el aprendizaje. Y lo que nos señala es que en lo material lo que realmente existe son redes y ramificaciones múltiples, que son estas relaciones sociales que atraviesan el espacio, que forman el espacio mismo, que lo crean y que lo reproducen. Y podemos decir que, además de todo esto, las redes modernas no están erradicando a las redes antiguas, que esto es algo que ya hemos discutido un poco. De hecho, yo creo que bueno, lo que hemos visto es que en la ciudad neoliberal, por ejemplo, las redes espaciales de nivel global se juntan y se comparten con las redes del patrón de acumulación específico del capital previo al neoliberalismo e inclusive previo del neoliberalismo. Y yo diría que inclusive en algunas ciudades, quizás en Europa, hay relación entre redes tan modernas como las actuales, pero redes tan antiguas como algunas referentes a otros modos de producción, pero eso lo pondría en cuestión todavía. Entonces, él hace una analogía que me parece pues, bastante interesante, en parte porque me recordó a este pan muy famoso en México, y es la idea de que el espacio social es una estructura laminada, 1000 hojas, y es un poco esta metáfora de cómo está un espacio sobrepuesto sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, y ya lo que tenemos no es un espacio
abstracto, un vacío, un hueco, sino que vemos una sobreposición de relaciones sociales de carácter complejo. De hecho, aquí yo diría que Lefebvre se estaba adelantando por mucho a los análisis que después vendrían de la transdisciplinaridad y de la interdisciplinaridad, donde siempre se buscan análisis complejos, y él ya está planteando uno, está como tratando de desilvanar la complejidad del espacio mismo. Y es en este sentido que aquí señalamos que los espacios sociales se interpenetran y o se yuxtaponen. No son cosas que limitan entre sí, como podría parecer cuando vemos un mapa político. No, tampoco son cuestiones colindantes o que colisionan como resultado de la inercia. En realidad es más complejo que eso. Y son estas fronteras visibles, en realidad solamente una apariencia de la separación. Y es una apariencia que representa una relación social también, que es el símbolo de la propiedad, que también es algo que ya hemos hablado mucho acá. En realidad, el espacio no tiene esta fractura con el que se presenta en la actualidad. Las fronteras trazadas ya sea en el río Bravo o en la frontera, no sé, ahora Aldana decía la frontera líquida entre Uruguay y Argentina. En realidad todo eso son productos de la historia y también son productos de relaciones específicas, al igual que el alambrado o los cipreses de los que hablábamos hace una semana, etcétera, etcétera. Y un último punto que pondría en estas notas metodológicas es que cada lugar social no puede entenderse sino de acuerdo a una doble determinación: el lugar movilizado y el lugar atravesado. Pero esto todavía nos lleva a otra pregunta: ¿qué produce los movimientos? ¿Qué produce sus ritmos? ¿Y qué marca sus frecuencias? Entonces acá ya lo último que les dejo en la parte metodológica es que hay una intercalación, una combinación, una superposición y además una colisión. Que lo local otra vez no es absorbido, lo nacional y lo regional en realidad envuelven muchos lugares, muchos locales, que hay un proceso de fragmentación, sobre todo originado en la cuestión de la propiedad, pero creo que la cosa más importante en este sentido es que el espacio social es un producto hipercomplejo, y que incluye muchas cosas más allá de solo el espacio. Incluye unidades individuales, unidades particulares, puntos fijos, movimiento, flujos, ondas. Hay compenetración, pero también hay oposición. Y cada fragmento de espacio oculta no una relación social, sino una multiplicidad que el análisis puede potencialmente revelar. Que esto es, yo creo que un poco lo que Lefebvre está intentando en este análisis, debido al objeto tan complejo al que se está enfrentando, ¿no? Y bueno, entonces acá llegamos a la producción de una hipótesis expandida, que nosotros ya tenemos una hipótesis previa, pero ahora se expande esta hipótesis y se expande sobre todo sobre 7 puntos. El primer punto me parece muy interesante porque es algo que he estado trabajando últimamente, que es una cuestión interna del marxismo. Y es aquí donde Lefebvre hace una crítica a la ortodoxia marxista, ya que para él los ortodoxos se han dedicado solamente al análisis de la producción simple y se han limitado y no han abordado esta cuestión de la producción compleja, de la que Lefebvre ha hecho referencia en capítulos anteriores. Inclusive estos ortodoxos marxistas no admiten a la ciudad como un medio de producción, y creen que el análisis espacial golpea o daña la lucha de clases. Esto me parece súper interesante porque de hecho Lefebvre, como ustedes saben, a pesar de que es un autor marxista, es muy golpeado dentro del mismo marxismo. Recordamos mucho sus debates con Althusser, sus debates con Jean-Paul Sartre, inclusive en su libro autobiográfico, Tiempos Equívocos, me parece que se llama, él menciona cómo él no podía entrar ni a Cuba, ni a la Unión Soviética, ni a ninguno de esos países. Un segundo punto de esta hipótesis ampliada es la cuestión del espacio y la reproducción de las relaciones sociales, donde el problema del espacio incluye tanto a lo urbano, a la realidad urbana, lo que él llama la ciudad y su extensión,
y a la cuestión de lo cotidiano. De hecho, Lefebvre no en este texto, sino en un texto previo, propone por primera vez el concepto de sociedad de consumo programado, que de hecho después el liberalismo retomará y lo dejará solamente como sociedad de consumo. Pero bueno, la idea es que estos análisis, el análisis del espacio incluye a las relaciones sociales que subsisten, pero sobre todo al problema de la reproducción de estas relaciones sociales. Un tercer punto que me parece que es, este punto yo lo llamé Marx y el análisis de la actividad productiva, hace referencia a cómo Marx nos da una nueva metodología, una nueva forma de análisis, superando al materialismo contemplativo, pero también al idealismo, que es otra de las cosas que hemos planteado, y es el Marx que no analiza a la cosa en sí, sino que analiza la cosa en un análisis crítico de la actividad productiva. Que esto ya pone al humano en la centralidad, y no solamente al humano, sino a la acción humana. Ya no son las cosas analizadas de manera superficial y descriptiva, sino a las relaciones transformadoras de la realidad. 4 puntos más. Aquí ya se presenta también una idea del fetichismo del espacio, ya que durante mucho tiempo Lefebvre critica a esta gente que ha tratado al espacio como algo en sí, y él propone que hay que entender al espacio en la complejidad de las relaciones sociales que lo atraviesan. Esto me parece muy interesante porque se ve cómo Lefebvre está siguiendo el programa metodológico y analítico de Marx, pero ahora aplicado al espacio, no solamente a la mercancía ni al humano en sí, sino ahora específicamente al espacio. Y, y aquí es donde nos plantea esta idea de el paso de la producción en el espacio a la producción del espacio mismo, pero esto a través del gran desarrollo de las fuerzas productivas que ha generado la capacidad de producir en el espacio. Hay un punto que es el punto F, que es quizás la parte más importante de la hipótesis previa del Lefebvre, donde se propone la existencia de una ciencia del espacio, y esta ciencia del espacio tendrá que superar la oscilación entre la descripción, esto de ver al objeto espacio como un en sí, pero también la superación de la fragmentación, porque la fragmentación rompe la complejidad del espacio mismo. Y esta ciencia del espacio nos dará además como resultado una ciencia del tiempo. Y el punto G, que me parece que es un punto obvio, pero muy importante, es que el desarrollo de esta ciencia del espacio nos va a ayudar a 2 cosas. La primera, a la reconstrucción de la historia. Es así como se va a permitir conocer mejor cómo las sociedades generan o generaban sus espacios y sus tiempos, pero también nos ayudará a crear un proyecto futuro. Entonces, esto es como prácticamente la parte metodológica e hipotética del Lefebvre. Ahora, ya tengo un par de notas más para el 4, pero ya decidí hacer un poco notas más sueltas. El capítulo prácticamente empieza siendo un debate entre las 2 ideas a las que debemos escapar: la idea de la transparencia fuera del espacio y la idea de la opacidad natural. Y aquí Lefebvre contrapone, hay que abandonar un poco esta idea de la imagen sólida, reemplazándola por la idea del nodo de flujos, movilidades y conductos. Aquí es cuando pone los ejemplos de la casa y la ciudad. La casa y la ciudad no como puntos inmóviles en el espacio, sino como espacios atravesados por flujos, pero también atravesados por movilidades, por cuestiones de la voluntad, por cuestiones de fuerza, etcétera, etcétera. Y en este sentido, es como el espacio abstracto fetichizado crea lo que Lefebvre llama la abstracción práctica del usuario, que es aquí, no sé si ustedes recuerden, o sea, esto está relacionado con la cuestión del espacio vivido, y el espacio se transforma en una morfología social, lo vivido, lo que el organismo vivo en su propia forma, íntimamente ligado a sus funciones y estructuras. Y aquí
se introduce otro concepto importante, que es la idea del espacio concebido, y Lefebvre nos marca una vez más que es un error teórico ver un espacio sin concebirlo. El espacio, en este sentido, juega el rol del sujeto total que actúa para mantener y reproducir las condiciones de este espacio concebido. Entonces, aquí ya hay dos anotaciones importantes sobre la cuestión del espacio vivido y sobre la cuestión del espacio concebido. Hay un par de notas más que me parece importante mencionarlo. Sobre todo, yo me centré en las últimas tres, que es la idea de cómo el espacio natural, el espacio naturaleza, del que Lefebvre habla ya un poco al final de este capítulo, correspondía con el tiempo naturaleza. Sin embargo, el espacio social de la modernidad desaparece el tiempo. Y aquí yo creo que acá hay una relación que es importante trazar, porque está muy presente tanto en... Un segundo, me va a sonar. Perdón por no apagar mi micrófono, pero bueno, de todos modos no pueden verme haciendo esto. Acá, bueno, entonces el espacio social no tiene una correspondencia directa con la cuestión del tiempo, y esto me remite sobre todo a estas ideas de Marx, donde de hecho la fórmula ya se aplica en ambos sentidos, la destrucción del espacio por el tiempo y la destrucción del tiempo por el espacio. En realidad Marx no aplica las dos fórmulas, pero ya hay quien empieza a aplicar las dos fórmulas. Pero con esto lo que yo en realidad quería centrarme es la idea de cómo en un momento espacio y naturaleza, que parece que en realidad no están separados, y que en realidad la separación es parte del proceso de fragmentación, coincide con los tiempos de la naturaleza. Sin embargo, en este espacio social producto de la modernidad ya no hay una coincidencia directamente con el tiempo. Aquí voy a poner un ejemplo que no sé si sea muy arriesgado ponerlo, pero pues ya ni modo. O sea, ya si ustedes me dicen, no, este ejemplo no estaba bueno y lo pusiste tú, ya será pues otra cosa. Y es un ejemplo directamente de la cuestión de la agroecología. Justamente vi un video hace tiempo de un director que se llama Pino Solanas. Y Pino en algún momento visita un campo soyero, y en el campo soyero el campesino, el chacarero, le explica que normalmente un campo se podía sembrar en un cierto tiempo, requiriendo cierta mano de obra y eso. Sin embargo, como en la cuestión del agrocapitalista, no hay una coincidencia de tiempos con el espacio naturaleza. En realidad, gran parte de la siembra ya no se hace desde la diversidad, sino que ya se hace desde el monocultivo. En este caso era la soja. Y ya no lo hace personas vivas, sino lo hace una máquina. Y de hecho el campesino ya ni siquiera tiene, bueno, ya ni siquiera es el campesino, el latifundista ya no tiene que pararse de su casa, sino que lo puede hacer directamente desde un celular. Entonces aquí vemos cómo ya hay una destrucción total de estos tiempos de la naturaleza con la transformación misma del espacio. Y aquí es donde Lefebvre se hace una pregunta que es bastante interesante, ya casi al llegar al final, que es la pregunta de si la evacuación del tiempo será un rasgo de la modernidad. Y yo diría que parece que sí, que hay una transformación del tiempo. Esto es algo que pues a lo mejor Lefebvre no abordó tanto, pero que podemos ver en textos como en autores como Hartmut Rosa o como el mismo Byung-Chul Han, aunque no nos guste tanto. Bueno, a mí no me gusta tanto, pero no sé a ustedes. Pero sí, parece que hay una transformación del tiempo en esto que Lefebvre llama la modernidad. Y ya para acabar, la última nota que apunté porque me parece fundamental es esta, que la idea de que la ciudad moderna no deriva de la sociedad capitalista, sino que es una enfermedad social de la sociedad. Y dice ya en el último párrafo que llevando esta lógica a sus extremos podría decirse que el conjunto de la sociedad y el hombre no son sino enfermedades de la naturaleza. Y esta me parece que es la nota más importante que he leído en el texto de Lefebvre al día de hoy. O sea, viéndolo al siglo XX, porque también, o sea, estamos leyendo el libro de 1970, pero creo que por ratos tenemos que pensarlo también en su complejidad
actual. Y esto se lo digo ¿por qué? Porque en pleno siglo XXI, en 2020, creo que hay una sobremoda de las teorías malthusianas de la economía. Parece que la economía ha regresado al malthusianismo, sobre todo con estas ideas de que es la población lo que está destruyendo el espacio de naturaleza. Y de hecho decir que es la población o la sobrepoblación es una eliminación de las relaciones sociales específicas en las que nos estamos desarrollando. Entonces, aquí, pues la FEP creo que confronta estas ideas, eh, dándonos la idea de que tanto la ciudad moderna como la lógica capitalista que nos ha llevado a ciertos extremos no es ni una cuestión innata de la humanidad, ni es una cuestión innata de un crecimiento poblacional, sino que esto se explica en algo más complejo, que es la cuestión de cómo las relaciones sociales de un modo de producción específico han transformado tanto el espacio naturaleza como el tiempo naturaleza. Pero bueno, quizás lo podemos comentar un poco más adelante. Ya, aquí lo dejo. Como les dije, fueron notas un poco pequeñas. Y pues creo que hay tiempo para platicar con Itzam antes de que se lo robe Saracho. Sí, aquí todavía tenemos 45 minutos. No, pero está bien. Sí, Muchas gracias, Charlie. Hola, Juliana. Este, pues, gracias, Charlie. Esto son muy, muy buenas. Siempre es muy agradable. Son muy agradables tus presentaciones, muy, muy esquemáticas y muy entendibles. Me parece como uno de los puntos más interesantes que a mí me llamaron la atención, ¿no? Por eso me llamaron la atención, es esta cuestión del fetichismo, ¿no? Y porque si bien en Marx ya tenemos ese fetichismo de la mercancía, ahí Marx lo habla como de la mercancía, ¿no? Pero creo que en ese intento de buscarlo como en una cuestión muy concreta como es la mercancía, lo abre a disponer de otras cosas, ¿no? Y entonces el espacio ahí juega una cuestión muy interesante y que pues justamente tiene pues estas relaciones que ya decías entre el maltusianismo y la población y la pérdida de los recursos y todo eso, pues al final de cuentas pasan o parten de una relación netamente fetichista del espacio, ¿no? Bueno, espacio naturaleza en donde pareciera que hay una relación entre las cosas y esa relación de las cosas es como dice el propio Marx, ¿no? Una relación fantasmagórica entre las cosas. Entonces pareciera que esas cosas pues están nada más ahí y no se relacionan entre sí. Y creo que el ejemplo que diste de la soya es muy bueno. Y bueno, la agroindustria en general, bueno, más bien la producción en general está basada como en esos tiempos, ¿no? Que ya hemos visto que pues, no necesitamos tanta comida o tanta carne o tanta leche, incluso tantos aparatos electrónicos para, para la vida, ¿no? Entonces es como muy interesante. Yo estaba pensando, por ejemplo, la cuestión de la leche, este, que hay una hiperproducción de la leche y que no está marcada a un proceso de consumo, sino más bien a los costos de mercado. Y entonces, dependiendo a cuánto esté la leche en el mercado global, va a subir y bajar de precio, pero aún así no se detiene la producción, siempre se busca la hiperproducción, esperando que los precios de la leche siempre, bueno, en algún momento suban, ¿no? Y hay algún momento en el que suben algunos centavos, y así, y cuando, bueno, no sé si han visto este documental de la leche y todas esas cosas, está en Netflix, y entonces cuando la leche baja su precio, la tiran, ¿no? O sea, vemos, porque al final de cuentas no, era algo que no se iba a consumir y se consume nada más es una cuestión de esa mercancía fetichizada como keto, o sea, pensada solamente en una cuestión de mercancía y no tanto como producto de consumo o como queramos verlo, ¿no? Entonces, es muy interesante y sobre todo porque
juega con estos productos, pero también con esos espacios, ¿no? Como la mercantilización del espacio juega, bueno, por ejemplo, las rentas, que es como la forma de enajenación más directa del espacio, juega en esas perspectivas, ¿no? Y decíamos, ahora que fue el COVID, ahora que está el COVID, ¿cómo va a ser la renta? ¿Van a bajar? ¿Van a subir? Todos mirábamos primero a que iban a bajar y después nunca bajaron, porque así es el mercado, ¿no? Esa es la mano invisible de Smith, ¿no? Qué divertido. Y bueno, creo que ahora nada más como esa parte, pero me parece muy interesante cómo lo ve así, sobre todo pensando en estas cuestiones de abstracción que bueno, la ciencia siempre la tomó como muy determinante para verlo, sí, de una cuestión pedagógica, pero que pues seguimos cayendo como en esos determinismos, ¿no? De A y B. Ahora en la mañana estaba en una clase y unas compañeras se puso muy intenso porque había una relación casi causal entre que la gente que era pobre porque se embarazaba y entonces tenía muchos hijos, ¿no? Entonces y nos decían acaban de entrar a la carrera, entonces tampoco había mucho ahí, pero ya había un pensamiento muy crítico en esa clase, porque esto lo veían como una realidad causal, es decir, que bueno, es A más B y entonces por eso era una comparación de espacios, ¿no? Por eso en un espacio estaban tan amontonados, en otro espacio no tanto. Y decían, bueno, es que los pobres en ese sentido pueden tener, más bien tienen un montón de hijos y por eso les va mal. Y lo que decíamos era, bueno, los ricos también tienen un montón de hijos, ¿no? Dependiendo estas relaciones, pero tienen las capacidades materiales para sostenerlos y todo lo que quieran, ¿no? O sea, esa no es como la cuestión. Pero cómo seguimos pensando como en estas dicotomías que si bien vienen siendo primero metodológicas, después se vuelven pues deterministas, ¿no? Y aunque digamos la geografía en ese sentido al menos ha intentado despegarse del determinismo, seguimos cayendo como en estas relaciones hiperdeterministas. Y ya, Oscar Castillo se unió 2 veces. ¿Qué? Aparece 2 veces, Oscar. No sé. Sí, ya vi, pero no sé por qué. Ya. Lo había sacado y dije, no, se acabó. Se acabó. Lo malvado, güey. Yo quisiera externar una duda, que me quedó al momento de hacer la lectura, y es esta parte en la que, o sea, también que llegué tarde, que igual no llegué a la parte de la explicación, pero cuando dice que se pierden sus capacidades de juicio donde se sitúa ante los grandes fetiches, ¿no? Bueno, iniciando desde el punto, dice, de ahí la abstracción del usuario del llamado pensamiento crítico que pierde sus capacidades de juicio cuando se sitúa ante los grandes fetiches. Y en contexto no logré entender como muy claramente a qué se refería con los grandes fetiches, pues si ya los había mencionado en capítulos anteriores, solamente yo estoy como un poco rezagada en ese sentido. Ahora, algo que se me hizo muy interesante de la lectura es el tratamiento que le da a la parte de la imagen y cómo habla de que la imagen solamente coadyuva esta desarticulación espacial, ¿no? Sobre todo esta parte de que fetichiza la abstracción, o sea, se me hace como algo bien iconoclasta de su parte hablar de una manera tan fuerte de la imagen. Creo que, o sea, entiendo perfectamente su argumentación al respecto. Sin embargo, creo que también hay como muchas cosas que salvarle a la imagen, quizás en su relación dialéctica, ¿no? En el que, pues la imagen si bien sí enseña y desarticula, pero también dentro de ese enseñar y dentro de ese enmarcar hay una no marcación, ¿no? Entonces, lo interesante sería ver justamente en un proceso
pues sí, dialéctico que no está enmarcando. Y así la imagen puede ayudar a través de su limitación a entender procesos más amplios y justamente que están negados, están vejados de la imagen. Entonces, o sea, yo pondría como quizás esa discusión sobre la mesa. Yo sé que se puede discutir, ¿no? O sea, no. Pero sí, creo que en este momento al menos Lefebvre sí lo deja mucho así como, no, la imagen es una jalada, un poco. O sentí que esa era la energía. Igual inicia el capítulo de manera muy shady, ¿no? O sea, como que en algún lugar pone algo así como que todo acaba en la parte de el pensamiento crítico, que es como marxismo diluido. A mí eso se me hizo súper, perro. O sea, me dio mucha risa. Dice aquí, parece haber alcanzado sus... A ver, ¿cómo lograremos aprenderlo? Resulta inaccesible para el llamado espíritu crítico. Ese espíritu que parece haber alcanzado sus límites con la teoría crítica, versión debilitada del marxismo. Así como que... No sé, o sea... Quizás sí era como... Pues sí, como un dis, pero divertido, ¿no? O sea, también podemos hablar de que le gustaba echar esa al Lefebvre. Entonces, pues son esas tres cosas, ¿no? O sea, con la pregunta de lo de los fetiches originales, el comentario sobre la imagen y el comentario sobre su shadeo a la teoría crítica. No sé, ¿qué opinan? Ay, pues hay un buen de cosas que comentar. A ver si puedo como ir ordenando las ideas, ¿no? Creo que lo que tengo un poco más claro es esta parte de la imagen, Juliana. Creo que realmente donde está la crítica del Lefebvre es a la imagen publicitaria, ¿sabes? A la imagen publicitaria, a la imagen de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque creo que es donde él encuentra esta aparente transparencia de lo que son las cosas y por eso, bueno, creo que en capítulos pasados hablaba justamente de que la gente no se revelaba al orden del espacio porque su atención estaba enfocada en la imagen, justamente de nuevo otra vez en la imagen de los más media. Entonces hay una falsa transparencia en las imágenes que es la que Lefebvre está criticando, porque de hecho hay una parte que después dice, claro que no todas, digamos, no todas las imágenes son así, ¿no? O sea, hay arte que justamente creo que utiliza lo que tú acabas de decir, como de que hay otras imágenes que tienen este proceso dialéctico que muestran algo más de lo que está en la superficie. Pero, pues esto ya, digamos, estas son casi como contadas, ¿no? Son muy pocas porque dentro de la modernidad capitalista, pues lo que está privilegiando es la imagen del consumo. Creo que no sé cómo, pero o sea, no sé cómo expresarlo, pero creo que esto también tiene mucho que ver con el fetichismo del espacio. Porque primero inicia con cómo representar el espacio social, ¿no? Y dice, ¿cuántas cartografías se necesitarían para poderlo expresar? Y dice, bueno, habla como de hasta, habría cartografías infinitas, ¿no? Un montón, y ni siquiera podríamos, pues, terminar de cubrirlo. Y entonces es cuando hace esta analogía de este espacio de las 1000 hojas, ¿no? Que bien Carlos decía del pan, de las 1000 hojas. A mí también me recordó a ese pan, porque justamente es como esta mucha interacción de relaciones sociales que justamente no chocan unas con otras y una no termina en donde termina la otra, que es lo que normalmente hacemos con un mapa, ¿no? O sea, aquí está la frontera entre una cosa y otra, aquí está el espacio natural, aquí está la ciudad. Realmente, dice, todas las representaciones del espacio son abstracciones. En ese sentido, pues una abstracción se vuelve como lo real,
como lo único quizás, y en ese sentido es que se vuelve un fetichismo, se vuelve un gran fetichismo del espacio, porque el espacio entonces lo estamos considerando, o un espacio determinado, por ejemplo, no sé, la ciudad en términos de quizás cuántos, no sé, por decir alguna cosa tonta, cuántos edificios hay, o sea, parece un espacio contenedor. En ese sentido, pues se vuelve una fetichización del espacio porque no estamos tomando en cuenta todas las relaciones sociales que implican el hecho de por qué hay tantos edificios y a qué se deben esos edificios, ¿no? Y creo que por ahí puedo dejarlo hasta el momento. No, estuvo súper chido, muy enriquecedor. No, es en serio. Yo olvidé, o sea, justo con lo del pan de 1000 hojas, también tenía el ejemplo del rizoma, porque sentía que es aquí donde se empieza a plantear. O sea, nunca hice rizoma, porque seguramente Guattari y Deleuze tampoco le caen bien. O sea, tengo la hipótesis de que al FF no le caía bien tampoco ellos dos, pero también se ve un poco como la idea del rizoma, ¿no? Donde las cosas no empiezan y terminan en un lugar, sino que es una relación compleja, donde hay muchos nodos, eh, totalmente se está atravesando todo, y que es más complejo que una cuestión arbórea de jerarquía, sino que es quizás una jerarquía, pero de características más complejas. Y ya, directamente sobre lo que preguntaba Juliana, están súper interesantes las dos preguntas y de hecho creo que es un poco culpa mía, porque la primera cosa que preguntó fue algo que me salté y que me parece que es un punto súper importante del texto. Pero además diría que la primera pregunta está directamente relacionada con la tercera, pero inclusive podríamos decir que también está intercalada con la segunda. O sea, quizás sería como parte de una misma gran pregunta. Y yo diría que acá, en esta parte, donde señala, de ahí la abstracción del usuario y del llamado pensamiento crítico que pierde su capacidad de juicio cuando se sitúa ante los grandes fetiches. No sé ustedes cómo lo ven, pero, o sea, el usuario no es quien vive el espacio, sino es aquel que se presenta solamente como alguien que experimenta el espacio de manera pasiva. Y el gran fetiche, yo diría que un poco como decía Olaf, es pues, el espacio visto como un contenedor y no como como la producción y las relaciones sociales que lo están atravesando. Y esto me parece que se relaciona con las otras dos preguntas, porque precisamente la teoría crítica, si algo tiene es que se ha centrado sobre todo en la producción de Marx antes de 1844, cuando Marx se dedicaba más a trabajar cuestiones de ideología, que de hecho no hay un Marx separado, o sea, sus trabajos de antes de 44 de ideología lo lleva después a hacer lo que hizo post 44. De hecho, esa división que estableció Althusser, esa es basura, la verdad. Pero acá la idea es que siento que sí, o sea, yo concuerdo con Juliana, como que el EFEP no logra a veces superar algunas cosas de marxista ortodoxo, ¿no? O sea, como que sí le tiene un recelo a la cuestión de la representación en algunas partes, como que también a veces hay un recelo por la ideología, me parece que por eso lanza sí, de hecho creo que cualquiera de nosotros que nos hemos criado en espacios académicos donde el EFEP comparte temario con Adorno, leer al EFEP echándole a la teoría crítica nos dejó así como, oh, ¿qué pasó? Sí, entonces yo diría que es como, pues está relacionadas las tres, pero no sé qué dirán ustedes. Sí, pues es que la tirada a alejarse de la parte del discurso es evidentísima desde el principio, ¿no? Que hacía como una defensa a por qué el espacio no es un constructo simplemente lingüístico, ¿no? O sea, que lo lleva como hasta el campo de la lingüística. A pesar de que creo que sí le da como
su lugar a las cosas. O sea, no creo que lo niegue en su totalidad, pero no sé, esa afirmación viene, por supuesto, de lecturas light que hemos hecho, por ejemplo, en pues sí, en nuestros cursos académicos, en las clases, ¿no? Donde justamente se afirma que el EFEP sí tenía un espacio para esa cuestión un poco más, entrecomillado, metafísica, pero sí todavía está como por verse, ¿no? Porque justo, al menos en lo que llevamos, sí está muy así como la imagen es esto, no, a pesar de que, o sea, justo nada más refiere a la imagen comercial, como motivo, o sea, con finalidad comercial, pero también pues, que le echa a la teoría crítica, ¿no? O sea, de que no le agrada, o al menos no le agrada lo suficiente como para respetarla, y también pues, se vale bien. Y sí, yo creo que sí es como muy marxista ortodoxo en ese sentido, lo cual es como chistoso que pues haya caído como con la teoría de la producción del espacio, ¿no? Que justamente se aleja un poco de estas visiones más económicas y duras, ¿no? Pero pues sí, habrá que seguir leyendo para ver qué onda, tal vez si se aclaran más esas perspectivas. Y pues nada, o sea, igual y sí también como que yo me percaté muy rápido porque varios de los autores que voy a utilizar pues, en la tesis pues son Escuela de Frankfurt, o sea, no Adorno, pero sí, o sea, Benjamin, o sea, es como una parte importante, ¿no? Entonces va a ser muy interesante. Por la imagen. Ajá, sí, o sea, y por lo de la imagen sí me quedé así de que, órale, va. Entonces, sería interesante ver si en lo que transcurre la obra, cómo retoma esta temática y cómo termina de articular su pensamiento en torno a la imagen, ¿no? Porque yo no dudo que haya ahí pues sí, un desarrollo más amplio, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, es de los primeros momentos, o sea, no diría que el primero, pero es de los primeros momentos en los que empieza a dar una sistematización más clara al respecto de lo que él considera que se tiene que hablar de la imagen o el cómo está viendo la imagen. Entonces, pues, sí, ahí quedaría como ese comentario. Está súper wholesome porque esta Aldana y Sam se frisearon sonriendo. O sea, los dos están así. Entonces, está muy bonito. Qué belleza, así que para que veas puro cómo... positivismo. Positivismo. En mi pantalla. Trumps. ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo. Sí, la cuestión de las escalas. Sí, creo que tomando el pan, el delicioso pan, creo que es en las escalas en donde podemos ver esa forma, ¿no? Sobre todo pensándolo como esa articulación de multimodal, multiformal, multimorfológico, como quieran verlo, pensando en que dice, bueno, es que no es un espacio social, son múltiples espacios sociales y bueno, están articulados a partir de una escala, obviamente una escala social, no una escala matemática, y creo que esa es la cuestión del pan de 1000 hojas, ¿no? O sea, cómo se van articulando y entonces podemos ver cómo hay fragmentos a lo mejor más amplios, bueno, no sé si fragmentos en términos metodológicos, como refiere el propio Lefebvre, más amplios o de más o de más amplitud y que bueno se van articulando con cuestiones más más a lo mejor si queremos ver locales y que ahora veríamos si nos queremos poner postestructurales pues del propio cuerpo, ¿no? Como esa síntesis de todas las demás escalas, ¿no? Entonces bueno, que Lefebvre hace referencia a la casa como ese espacio y la ciudad, ¿no? Pero igual podríamos verlo con el cuerpo y entonces cómo hay esa interrelación
pero pensándolo en términos multiescalares, ¿no? O sea, cómo va a partir de esos diferentes espacios. Y de la imagen, no sé, es que me quedé pensando justo en la escuela de Frankfurt y de Adorno y Horkheimer, que cómo forman esa parte que diría, bueno, es que no es tanto la imagen, bueno, a lo mejor Horkheimer sí, ¿no? Pero no es tanto como la imagen así sola per se, sino más bien como, porque también, por ejemplo, Horkheimer creo es el que le duele mucho la cuestión del jazz, ¿no? Que le gustaba mucho el jazz y que de repente se vuelve comercial y ya dice, China, aquí también hay industria cultural cuando habla de la industria cultural. Entonces podríamos verlo como la imagen, en donde, bueno, la imagen puede tener esta formación dialéctica que diría Juliana, en tanto que es obra, eso que ya veníamos platicando en sesiones pasadas, ¿no? Pero más bien cuando se vuelve producto, que es más bien a partir de esa reproducción, pierde su forma, no su forma, más bien mantiene su forma pero pierde sentido. Es decir, mantiene la forma pero pierde el fondo y entonces es nada más, podemos tener no sé, que a un Van Gogh en un museo donde es toda una sala y te puedes meter a las pinturas, todas estas cuestiones que ahora están en los museos de vivencia, no sé cómo se llama, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Cómo pasó de ser una obra a ser un producto y en este sentido esa imagen se vuelve un producto espacial. O sea, creo que, bueno, ahora se me acaba de ocurrir, pero creo que esa cuestión de Van Gogh con las pinturas y que ahora se ha hecho como escenarios de los museos es como un ejemplo muy ad hoc a este sentido, como la imagen puede perder esa formación dialéctica que, bueno, a lo mejor no sé, Van Gogh ahí estaba retratando a sí mismo, ¿no? Pero así podría ser Van Gogh, así podría ser la Guernica, ¿no? De Picasso. Entonces es ir viendo cómo esa imagen pues pierde su fondo a partir de su reproducción, que creo que es como esa la forma que a lo mejor yo podría estarlo pensando ahora, justamente con esta cuestión de la teoría crítica. Y además la imagen, o sea, si lo contrastamos como en periodos históricos diferentes, o sea, se vuelve aún más complejo y aún más inimaginablemente enigmante, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar como, pues el hecho de que, por ejemplo, Van Gogh era un vato con problemas, o sea, que era como neurodivergente, ¿no? Y que el hombre terminó suicidándose y cortándose la oreja y sus pinturas eran así de que para detener las rejas del establo, o sea, cosas así. Y ya más pensando como en la parte contemporánea, o sea, el hecho de que, justo, ¿cuál es la interacción que tienen las piezas de Van Gogh o el fondo que pudo haber llegado a tener su producción con públicos contemporáneos, ¿no? O sea, con los públicos, por ejemplo, pues de acá, del sur global, que es a través de esta cuestión totalmente del show, de la... o sea, no porque tenga algo de malo específicamente, que tengas que hacer como una cuestión espectacular de una pieza para que cobre sentido y relevancia en tu contexto, sino que ya todo está pensado de esa manera y esa es una lógica de mercado. O sea, primero que nada es una lógica de mercado, ¿no? O sea, una lógica capitalista totalmente. Y pues, no que el arte no se pueda capitalizar o no pueda entrar como a este esquema de circulación y, o sea, y de valorización de otras maneras, pero, o sea, pues a mí lo que me preocupa es, bueno, no que me preocupe, a mí lo que me llama la atención, porque es como, ay, no, ¿qué le va a pasar al arte? ¿Te quita el sueño, Juliana? ¿No puedes dormir en las noches pensando qué le va a pasar al arte? O sea, me quedo, pobrecito Van Gogh, ¿qué va a pasar con la pintura de los girasoles?
ya lo van a evaluar en más de 400 millones de dólares. Bueno, ya, saliendo del chiste, también tendríamos que pensarlo de esa manera, o sea, cómo las formas contemporáneas de introducir la imagen en los públicos están generando espacios, como decía Sam, y cómo es que no podemos pensar la imagen o replantearla para contextos nuevos, para otra diversidad de públicos, sin tener que tener a fuerzas la parte de meterlo en un esquema de circulación de capital. Es que es eso, perdón, es esa parte que Ben Adorno y Horkheimer, bueno, retomando esta teoría crítica, por eso sus textos son tan aventados, porque es como, bueno, lo que queremos es que el que esté leyendo pues ponga atención, o sea, ellos están complicados porque es para que el que está leyendo pues realmente se meta a analizarlo y pensarlo, ¿no? Y entonces en ese sentido sería ver la obra de arte en esa cuestión y diluirla, hacerla para, digamos, es que también es un rollo ver si es como popular o ese sentido, ¿no? Hacerla como popular o para un público más amplio es también, en algún sentido, yo diría infantilizarlos, ¿no? Es como, bueno, es que realmente tú no puedes analizar la obra de Van Gogh como debería. Te la voy a pasar, sí te la voy a dar, te la voy a dar diluida en esta cuestión disneyficada, ¿no? Voy a hacer un Disney de Van Gogh, tú vas a ir ahí a disfrutar la obra a partir de que te vas a ir a tomar una foto simulando estar en el mundo de Van Gogh, en los girasoles y en la noche estrellada y lo que quieran, ¿no? Entonces es esa parte, no es que la obra de Van Gogh per se sea sea mala o lo que quiera, ¿no? O sea, más bien fue vacía de sentido, y entonces en ese vaciamiento de sentido esa es la problemática. O sea, no es tanto como que al final de cuentas la forma también da sentido, pero aquí la forma se mantuvo, bueno, cambió en algún punto, pero perdió todo fondo, ¿no? Y entonces tampoco le exige al usuario del espacio, como lo estamos viviendo, no le exige producir ese espacio, más bien se vuelve netamente usuario, como lo estamos viendo más adelante, ¿no? Es como ese espacio pues es una cuestión, no lo está viviendo, no va y se mete con el autor y discute con él y propone, a lo mejor propone algo a partir de él, ¿no? Sino más bien es, bueno, voy, me tomo la foto y ya conozco a Van Gogh y me voy a mi casa y subo un Instagram, ¿no? O sea, creo que podríamos irlo pensando así. Perdón, Olaf. Sí, no te preocupes. Creo que acabo de pensar en el punto de encuentro que Lefebvre tiene con la escuela de Frankfurt. Y es que hay una cita que dice, bueno, antes de la cita que anoté aquí, Lefebvre está hablando hace una pregunta, ¿no? Que es crítica del espacio. Dice, ¿por qué y cómo no? ¿Qué vamos a criticar del espacio si el espacio no es ni objeto ni sujeto? Y entonces ahí está, bueno, me pareció un poco complicado eso, pero dice, además de la crítica del espacio, más bien lo que hay que criticar son las ideologías del espacio, ¿no? Las ideologías del espacio abstracto que no se presentan como tal, no se presentan como ideología, que se presentan como un espacio puro. Y esta crítica de la ideología del espacio tiene que aplicarse tanto a la forma como al contenido. Y entonces es justamente si, por ejemplo, estas pinturas se están volviendo un nuevo espacio justamente abstracto en el sentido en el que solo aparecemos como consumidores, bueno, pues debe de hacerse una crítica a estos nuevos espacios, ¿no? ¿En qué sentido son ideológicos? ¿Cómo se presentan? Como puros, como que este es Van Gogh, ¿no? Pero ¿qué hay en el contenido? ¿Qué hay por dentro? Pues toda una lógica de justamente de usuarios pasivos. Y respecto a lo que puso Charlie en el chat, sí, justamente el final, ¿no? Del cuarto capítulo, bueno, del apartado,
sí, me parece también que Lefebvre, sin decirlo, está hablando de la relación sociedad-naturaleza, al hablar del espacio, de cómo el espacio se ha comido el tiempo de la naturaleza, ¿no? Y al mismo tiempo se ha comido el espacio de lo natural. Creo que pues hay un montón de ejemplos como el que decía Charlie de la soja, y sobre todo pues también esta parte de que el ser humano como una enfermedad del planeta, eso se me hace pues sí súper cañón, ¿no? Que las ideas maltusianas estén pues de regreso. Y pues es algo que estoy trabajando en mi tema de tesis, ¿no? Por ejemplo, pues el discurso de la escasez de agua en la Ciudad de México, pues parece ser que es por una sobrepoblación, y pues lo que estoy intentando como dilucidar es que no, realmente hay relaciones sociales, o existieron y existen relaciones sociales que hicieron que la red de agua potable se distribuyera a unos ciertos lados de la ciudad y a otros no. Pero en el discurso de los medios de comunicación, ¿no? y de la academia, digamos, positivista, pues está ahí el tema de la sobrepoblación y la escasez natural, digamos, en ese sentido absoluta. Yo, a lo mejor ya la checaste, ¿no? La tesis de la UAM, de Catepec, de cómo hay un registro así muy cuantitativo en ese, de cómo va por periodos electorales, y entonces cuando hay elecciones cortan el agua en Ecatepec. En Ecatepec, sí es en Ecatepec, creo que sí. Y así cuando va como bien, pues ya la vuelven a soltar. Cuando viene así como algo de gobernación y así, la cortan, ¿no? Entonces, así hacen esa comparación entre periodos electorales y la distribución del agua, y así pegan como... Sí, de hecho, alguien acuñó eso como más o menos como venta política del agua o algo así. O sea, justamente cuando se requieren de los votos, cortan el agua para decirle a la gente, no, si votas por mí, vas a tener agua y cosas así. Ajá. O sea, yo no sabía que la tesis de... Yo no sabía que la tesis de LAF era de eso, pero yo intenté hacer un artículo sobre desigualdad hídrica en Ciudad de México y no lo logré porque no le di tiempo y debe estar abandonado en mi drive. Pero wow, me parece un gran tema. Y de hecho lo estaba haciendo en comparación con Yakarta. En Yakarta, o sea, en relación de... Pero yo lo estaba enfocando un poco más a la extracción, porque tanto en Ciudad de México como en Yakarta hay una extracción sobre... No sé, bueno, más o menos una de las ideas que recuerdo es que en Yakarta el salario mínimo es tan alto, no tan bajo, que la gente tiene que elegir entre agua o comprar todo lo demás, porque además el agua es muy costosa. Entonces lo que hacen es extraerla del subsuelo, y lo que ha hecho la ciudad es como irse quedando hueca por dentro, no sé cómo explicarlo. Que es algo que ha pasado también en algunas zonas de la Ciudad de México, que de hecho está como ya fracturada. Sí, de hecho me sorprendió mucho que dijeras el tema. La verdad es un tema muy interesante y no sé si ya lo revisaste. No es buen medio, pero el New York Times tiene como 5 o 6 notas sobre agua y ciudad. Y creo que los casos son Yakarta, Ciudad de México, creo que Nueva York y Lagos, me parece. Sí, no es tanto, o sea, como te digo, no son notas críticas, pero como fuente de información primaria, siento que están buenas. A ver, las voy a buscar y te las paso. Y yo tenía Sí. Y yo tenía un comentario del EFE, pero ya lo olvidé. Sí, ¿qué temazo? Tiene buenas fotos. Ya me acordé, ya me acordé. Ahorita que habló Juliana me regresó a la casa. Yo la verdad es que no estoy muy metido en estas cuestiones de arte, pero una vez también intenté hacer mi incursión en esto. Y para el trabajo final de Saracho
hice un trabajo sobre estas letras de metal enormes que ya están en todos los pueblos mágicos o en todos los museos. Claro. Sí, sí saben de cuáles hablo, ¿no? Las que dicen Vallarta. Amo el tema pueblos mágicos. Sí, exacto. Y entonces, bueno, mi propuesta, mi hipótesis era que en algún momento... Es que la primera vez que se pusieron estas letras fue en un museo en Holanda, precisamente. Y un poco lo que establecía yo como hipótesis de este trabajo es que en algún momento el museo pues era un espacio elitista, que estaba como limitado a quién podía acceder a él, no solamente en cuestión económica, sino en cuestión de conocimientos. Y que el mismo sistema de producción había remediado eso, haciendo que lo importante no fuera visitar el museo en sí, sino visitar el lugar y tener la prueba de que habías estado en el lugar. Y con eso de las redes y de la transparencia que tenemos hoy en día, mostrar que habías visitado el lugar y que ese era el sentido de estas letras. O sea, que era totalmente la desvalorización intelectual del museo, solamente favoreciendo la creación de un espacio específico para demostrar el haber estado en el espacio mismo. No sé si me expliqué. También es un trabajo que está como muy inacabado, diría yo. O sea, se lo mandé a Staracho así como, van a dar las 12, se lo tengo que mandar ya. Listo. Claro. Nunca me dijo si le había gustado, no le había gustado, no, ni siquiera tengo retroalimentación del tema. Pero sí, o sea, a mí me pareció que estas letras también crean una espacialidad muy específica para el siglo XXI y que además, pues creo que busca también la destrucción del museo en sí y después de la ciudad en sí. En realidad ya no tienes que visitar la ciudad y conocerla y tratar de analizarla, solamente vas y te tomas la foto con Vallarta, Ciudad de México. Ajá, o sea, como que hay una simplificación. Vallarta y Ciudad de México, Ecatepec, o sea, hay pueblos o digamos localidades que no tienen nada más que unas letras, ¿no? O sea, es como el atractivo. Y ahí, o sea, es muy divertido porque las propias letras que se supone que reflejan como los atractivos, bueno, una de las cosas de las letras, no sé si se han fijado, cuando las ves, es la letra y en el fondo de la letra vienen, por ejemplo, si es Hidalgo, vienen los gigantes de Tula y las atracciones como principales, ¿no? Y entonces cuando son pueblos así que no tienen como atractivos turísticos, nada más tienen como colorcitos y están esas como cuadros o triángulos y cosas así. Entonces, o sea, nada más es la función de la letra, que al final de cuentas es una cuestión de turismo y que tenemos unas fabulosas letras en Ciudad Universitaria, ¿no? Que se han hecho en CEU y están muy, muy divertidas. Es mejor cuando las pintan, ahí sí se ven padres. De hecho hice el trabajo justamente porque salió esta gente a defender las letras y dije, tengo que hacer un trabajo sobre esto, porque no entendía cómo la gente puede defender unas letras, ¿no? Es como... Pero, o sea, vaya. Porque ni siquiera son de la universidad, son rentadas. Es lo más divertido. igual, o sea, no sé, yo tengo mis opiniones encontradas con las letras de los pueblos en general, porque digo, no es algo nuevo, no es un fenómeno nuevo. O sea, quizás sí las letras, como están representadas ahora, sí se están, como tienen una estética particular o un formato particular que sí se está replicando y sí se está reproduciendo y se está volviendo producto. Pero antes estaba. O sea, antes vos tenías el cartel de la ruta de la carretera que decía tipo, bienvenidos a X pueblo, o X pueblo tal kilómetro, te sacabas la foto con eso. O tenías el arco a la entrada del pueblo, o al menos en Argentina estaba el arco a la entrada del pueblo, tipo, bienvenidos a Maipú. Y estabas ahí, llegabas y era súper reconocible el espacio. Entonces me parece que es interesante ver dónde están siendo emplazadas esas letras actualmente. Eso sí o sea, cambió con respecto a lo anterior que era a la entrada de, entonces tenía lógica. O sea, vos estabas entrando a un lugar, tenías que saber a qué lugar estabas entrando, y tenía su criterio lógico, si se quiere, de alguna forma. Lo que pasa es que acá ahora ya están adentro, entonces ¿para qué te sacarías con algo que ya sabes dónde estás? Pues ya estás adentro, ya sabes en qué lugar te posicionas.
Pero, insisto, no lo veo tanto como una banalización, sino al revés. Lo veo como, o sea, es como algo súper dicotómico, que es a la vez el intento de un pueblo de separarse y decir, bueno, yo soy esto y no soy aquello. O sea, yo soy Argentina y no soy Brasil, pero así con el universo de los pueblos, en un contexto en el que se tiende a igualar. Entonces, en el contexto de globalización, tendemos a igualizar, o igual, el verbo, a hacer todo equivalente, buscar al menos, al yo indicarte, bueno, mira, yo soy esto, excluye a lo otro. Entonces yo no lo veo en sí como algo súper, o sea, sí, o sea, es criticable, pero me parece que no es tan ingenuo. O sea, no es solamente es malo porque es malo, Pero ahí está la sino en contradicción. el contexto de que se está todo, o sea, está toda una tendencia a igualar. Si yo pongo las letras y yo te digo quién soy, gano entidad individual. Entonces no me parece algo en sí negativo las letras. Es que ahí está la contradicción, Aldi. O sea, en que entra en este proceso de únicos y después homogéneos. Y estas letras terminan siendo la homogeneidad. O sea, tú ves bueno, al menos en México, son el mismo color, la misma paleta de colores, digamos, en Veracruz que en Sinaloa o La Paz o Chiapas, ¿no? O sea, es la misma forma de identidad. Eso es lo que refiere, es la misma forma, y entonces lo que importa ahí es la forma. Otra vez el problema de la forma y el fondo. Así como pasa con la imagen que decíamos hace rato, es lo mismo. Se mantiene solamente la forma y no apela al fondo, porque puedes tomarte fotos en pueblos que no sabes, o sea, sabes dónde estás, pero no sabes dónde estás. No sabes qué hay ahí, no sabes nada de ese espacio, pero tienes sus letras, tú vas y tomas tus fotos y ya, ¿no? Eso es como lo cool. Y pero no hay como otra identidad, una identidad propia. O sea, al final de cuentas, estas letras, si lo queremos ver así, son espacios vividos. Es decir, no es que la gente se haya organizado y haya dicho, vamos a poner, o igual y sí, pero en primera instancia, no es que la gente haya dicho, vamos a poner unas letras para que cuando alguien venga, vea en qué lugar está y ya estoy aquí en Tangamandapio, en donde quiera, ¿no? Sino más bien es una cuestión de, bueno, turística, por supuesto, pero concebida, ¿no? Entonces, ahí en esa cuestión termina siendo lo mismo que decíamos con el cuadro de Van Gogh. Solamente eres usuario de ese espacio, no le estás produciendo, no tienes un derecho a ese espacio, más bien solo vas y te tomas la foto. Por eso yo creo la importancia del raya, el pintado y de las letras en CU, ahí sí se apropió de las letras y ahí sí hubo un derecho a las letras, ¿no? O sea, cambia las significaciones, esta parte de el espacio de representación. O sea, pasa de un espacio vivido, de una representación del espacio, a un espacio de representación. O sea, otra vez, no es que las letras sean malas por sí, per se. Más bien hay que ver el contexto y cómo se generan esas contradicciones, y esa contradicción más bien se mueve a partir de ella misma. No sé si... Bueno, creo que ya casi me... Bueno, Federico no me manda nada. Sí y no. O sea, me permito robarme mi propia frase del grupo de Santos. O sea, entiendo perfectamente lo que vas y me parece que tiene muchísimo sentido. Dejaría o intentaría ver los antecedentes de las letras para que tenga un sentido, digamos. Siempre estuvo esto de, bueno, yo cerco esto para decir es mío y no es del resto. Yo tengo esta bandera para que sepan que yo soy esta bandera y no soy el resto. Uso estos colores y no los otros para que sepan que yo soy el resto. Entonces, creo que miraría también la inercia. Entonces,
no diría que necesariamente, o sea, las letras no las pensó nadie como reafirmativas, digo, o me cuesta pensar que las letras en ningún lugar del mundo estén siendo algo distinto a simplemente una tendencia del capitalismo a arruinarnos la vida, digamos. No pueden ser una resistencia per sí misma, o sea, no el hecho de pintarlas, digamos, el propio hecho de ponerlas, de decir, bueno, mirá, yo logré ser esto, o sea, que, no sé, que los lugares que en Argentina o en México, donde sea, cambien su nombre en español por su nombre en el idioma nativo, y que las letras se pongan ese nombre, o sea, nada, es súper repetitivo y súper puntual, ¿no? Pero para que sea como contextual el análisis, porque las letras en sí mismas no son nada malo ni nada bueno. No, pero más bien hay que ver la intencionalidad, porque las letras no aparecen. Los de la maldad. Las letras no aparecen del suelo así como tal. Así Los como... vehículos de la modernidad capitalista. México late capitalismo. Bueno, ya, perdón por platicarles mis trabajos antiguos. Y si ves a Saracho y pregúntale si de casualidad vi un trabajo de unas letras enormes. Y a ver qué le pareció, porque sigo esperando la retroalimentación desde hace 2 años. Voy por agua. Yo tampoco tengo retroalimentación de mis trabajos. No, mi trabajo es... Yo quiero volver a pelearme con Itzam, ahora Itzam. ¿Por qué? Y con todo eso, porque para mí esta parte de la escala, para mí, Lefebvre la tira y después recula y se va y dice tipo, voy a hablar de escala, mentira. Porque para mí no está tan claro acá el pensar a distintas escalas. Para mí está acá pensando en una escala más grande, pero a la misma escala, por momentos. Por momentos sí dice, bueno, lo local y lo nacional y lo regional y bla, 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 pero como que esos momentos son muy puntuales. Para mí, acá lo que está haciendo es decir, bueno, mirá, o sea, the bigger picture, como mirá la imagen en grande, pero mirá que vos, persona, estás relacionada con la otra persona, pero como al mismo nivel. Yo por ahora no me pareció tan claro en este capítulo, más allá de cuando estos momentos puntuales que dice lo local y lo global no están separados, están juntos, pero a su vez no son exactamente lo mismo y no tenemos que igualarlos y no están atravesados siempre de la misma forma. Y bueno, y también lo regional es importante. Para mí esta parte, o sea, por ahora no lo veo al DFB tipo, uy, soy Hasbart y voy a hablar de la transescalaridad en la disciplina geográfica. O sea, entiendo tampoco que no es su objetivo, pero para mí, por ahora no estamos viendo las bondades del Lefebvre hablando de la cuestión de escala. Insisto, no es su objetivo, me parece, pero tampoco diría tipo, ay, no, acá se desarrolla la escala ampliamente. No, yo nada más lo dije así porque lo menciona así. O sea, tampoco Lefebvre se aboga a hablar de la escala y qué significa la escala. Nada de eso, sino se me hacía como pertinente. En eso coincido contigo. No sé si... No recuerdo y no sé si más adelante aboga por un tema de escala. Igual, sí, creo que ahora como no me puedo metodológicamente, como había dicho Charlie, ¿no? Que empieza a hablar de eso y pues la verdad es que no va más allá, justamente como dice Aldana, de mencionarlo. Pero sí, más adelante me parece que es como, pues lo hemos visto, ¿no? Desde el principio del texto, por una parte empieza así con algo y luego como que lo deja de lado y luego ya más adelante lo va a retomar y así es con el problema de la escala. Pero ya veremos. Bueno. Oigan, ya hoy, ¿por qué? Adiós, Ilsam. Pero antes de que te vayas,